Se piensa mucho que las personas poliamorosas son promiscuas. Dentro del imaginario popular, el gran mito que viene a la cabeza es: estas personas están aquí por el sexo. La gente piensa que cuando tienes una relación de poliamor, lo que más hace es tener relaciones sexuales. No. Que esto es una cosa que tiene que ver con nuestra cultura amorosa, en la que el sexo es la forma a través de la cual abrimos la puerta de la intimidad. Acostarse con alguien es ser infiel, pero que si con alguien te estás tomando un café todas las mañanas con una intimidad de la hostia, con una complicidad inmensa, eso no es una infidelidad. Es como, bueno, depende. Hay relaciones poliamorosas en las que, y monógamas, donde el sexo no es importante o incluso no existe. Todo lo convertimos en follar o no follar. Y es un poco romper esa vinculación entre sexo y relación profunda que no tiene por qué haberlo. Parece como si es una condición sine qua non y que estemos obligados a llevarnos bien a nivel sexual con nuestras parejas, y que si no nos llevamos bien hace que esa sea una relación de menor calidad. Y la verdad no tiene por qué ser. Si una persona dice, esta es mi pareja, en lo que a mí respecta da un poco igual que se acuesten o no, quiero decir, que hagan lo que quieran. Si ellos se consideran pareja, son pareja. La sexualidad dentro del poliamor se trata como un elemento más. No es central. Hay una responsabilidad, hay unos cuidados por detrás de cualquier relación, cualquier vínculo, aunque sea solo sexual. Y la realidad es que vivimos en un mundo en el que nosotras asumimos muchos más costes, desde, pues no sé, el virus del papiloma humano, que lo transmiten ellos y lo padecemos nosotras y se convierte en cáncer, hasta los embarazos. Y los abortos, que también son un asunto nuestro, ¿no? El tema de la sexualidad en las relaciones de poliamor es muy importante. Y esta es una de las aportaciones que tenemos desde el poliamor. Que es toda una movida. O sea, si uno no se quiere poner condón, imagínate 4, ¿no? Si las personas de la sociedad en general, con cualquier tipo de relación que ejerzan, se preocuparan, se informaran, se cuidaran tanto como las personas que tienen relaciones de poliamor, los índices que tenemos de enfermedades de transmisión sexual disminuían muchísimo. Tanto en las estructuras monogámicas como en las poliamorosas, los hombres se tienen que poner las pilas de alguna manera y responsabilizarse también del cuidado, del autocuido, del cuidado hacia la otra persona, del respeto y de disfrutar de la sexualidad de una manera placentera y gozosa para ambos. Primero, definir amor es complicado. El amor a lo largo de la historia ha evolucionado, se ha modificado, no es en realidad absolutamente nada fijo. Como el amor es una construcción social, ha variado mucho a lo largo de las épocas históricas, pero también varía geográficamente. También va muy vinculado a las culturas, a las diferentes culturas. No se llama igual ahora mismo en Nepal que en Manhattan. También hay muchos tipos de amor, por ejemplo, madre-hijo, padre-hijo o hija. De hecho, hasta en 1600 la palabra amor solamente se utilizaba para Dios. O sea que el concepto del amor es muy complicado y se podría debatir mucho solo sobre el concepto de amor. El amor romántico nuestro actual viene de la cosmogonía griega. En la época feudal en realidad eran trabajadores o a nivel de luchas y de batallas que la gente estaba junta. Es un tema eminentemente económico disfrazado, ¿no?, con el tema del cortejo, del amor cortés. Y luego, por supuesto, que tenemos el tema de la Iglesia Católica, también la protestante y la calvinista, pero más la Iglesia Católica cristiana en aquel momento, que lo que hizo fue institucionalizar la idea del matrimonio. Los matrimonios eran de conveniencia, eran acuerdos económicos o acuerdos políticos. Ya había una importancia en el matrimonio y una importancia en la monogamia, en estar solo uno al lado del otro y que no hubiera nadie más. Lo que tenía sus ventajas. El que después, si te dejaba tu pareja, pues te dejaba con quien tenías un negocio, pero nada más. Tú ponías en juego tu seguridad, tu patrimonio, tu estabilidad por el hecho del amor. Ha pasado a primer plano desde el siglo XVIII o siglo XIX. El amor romántico como tal, el siglo XIX, es su boom, su apogeo. Se plasma en poemas, pinturas, esculturas, novelas, cuentos, canciones, ¿no? La gente ya decidía, ya se cortejaba, ya había un poco de esto, pero las decisiones seguían siendo económicas. Y después el siglo XX ha sido como movidito, muy movidito con eso, con los años 60. Justo al llegar el momento de la revolución, a la Love Revolution, la revolución de amor, empieza este boom por completo de hacer una lucha por el amor, por las decisiones, por estar con la persona que querías, independiente de tu raza, independiente de tu orientación sexual, independiente de la clase, de muchos otros elementos, ¿no? El que tengamos como la capacidad de ir montando las relaciones como nos da la gana, eso es como de hace bien poquito.
Y luego, bueno, ahora tenemos la monogamia como está instituida en nuestro hoy en día. Ahora ha cambiado, pero bueno, era una monogamia heterosexual entre un único hombre y una única mujer. Y con el tiempo se ha ido convirtiendo en el centro de toda nuestra vida y estamos, creo que en el momento en el que se convierte como en algo central. El amor romántico y la monogamia no son lo mismo. Los ideales románticos son eso, son ideales, ¿no? Son imágenes que están aquí y a los que siempre tendemos a llegar, pero que son imposibles de completar del todo. Como se suele resumir la idea de amor romántico, es como una serie de objetivos inalcanzables. Hay como una serie de mitos clásicos del amor romántico. La idea de que somos personas incompletas hasta que encontremos esa media naranja o esa persona que va a hacer que nuestra vida sea realmente significativa, ¿no? Cuando pensamos que va a aparecer otra persona que además casualmente de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo la conocemos porque está en nuestro entorno, o sea, tenemos una suerte increíble, ¿no? La creencia de que tienen que ser dos personas preferentemente heterosexuales y todo lo que sea salirte de ahí te va a traer problemas. Y bueno, es uno de los mitos principales del amor romántico, la idea de que el amor es exclusivo y cuando es verdadero solo puedes sentir por una sola persona. Como si no influyera tu clase social, el entorno en el que te mueves, la presión de grupo, que el grupo hace como que elijas a esta persona o a la otra. Que es capaz de transformar a una persona con defectos en alguien perfecto. Los sacrificios que hacemos por amor, ¿no? Pero que estamos en una sociedad un poquito marciana. Los celos son buenos y son una muestra de amor. A veces nos podemos olvidar que es una sociedad que entiende o justifica determinados comportamientos por celos. Porque dentro de nuestra cultura romántica los celos son un indicador de que el amor es real y esa relación tiene futuro y está funcionando, ¿no? El famoso de estar mirando el móvil de tu pareja, de esto de espera, que yo es que no me fío, voy a ver el móvil. Pues es como... Y de ahí pues broncas o hay gente después que lo lleva desgraciadamente más lejos. Todas estas cosas que se nos han ido vendiendo en los cuentos y en las películas. Te van diciendo como, no, esta persona tiene que coincidir con este ideal. Ha tratado de consonar el ideal sexual, el ideal de compañía, el ideal de amistad, el ideal amoroso, todo eso en una sola persona. Igual es un poco enfermizo el que tú conozcas a alguien y ese alguien tiene que ser quien cubra tus necesidades afectivas, sexuales, a veces económicas cuando estás en un mal momento. Que sea tu mejor amigo, que sea tu mejor confidente, que sea... Y es como, hostia, espera, igual estás poniendo encima de la otra persona un montón de expectativas que, claro, así no es raro que no te salga nunca bien, porque es como... Es imposible que eso sobreviva. A la hora de pensar qué son las relaciones no convencionales, lo primero que tenemos que pensar es qué son las relaciones convencionales, ¿no? Sería esa relación en la cual tanto el sexo como el amor se circunscriben solo a dos personas. Eso es lo que nos venden como la esencia de la felicidad absoluta. Lo que me encanta de la monogamia es que viene a ser como firmar un contrato en blanco, como cuando compras el móvil o firmas en el banco, que, sí, monogamia, vale. Respetar unos pactos que no se han establecido entre las dos personas, sino que vienen ya hechos por defecto. La gran mayoría que tiene relaciones monógamas, eso nunca se plantea, bueno, y si aparece otra persona, ¿qué hacemos? Otra cosa que define las relaciones románticas es la exclusividad. Si aparece otra persona, te elimina a ti. Uno de los valores, desde luego, es la fidelidad por encima de todas las cosas. Con una narrativa como si esto fuera algo natural, biológico, que todo el mundo experimenta de la misma manera. Se puede poner en cuestión esto como, no, es que ahora la sociedad es muy moderna, ya no tenemos que hacer todo eso, pero después cuando estás en una relación y ves como esto no avanza, ¿no? Esto de, no, es que estamos en el mismo punto y esto no avanza. Hace demasiado tiempo que salís juntas y aún no pensáis en iros a vivir juntas. Por ejemplo, si te quedas soltera, mal, porque es como soltera, aquí pasa algo raro. En ese sentido hablo de creencias sociales compartidas que forman parte de nuestra cultura porque son indicadores que desde fuera incluso te van a preguntar. Pero si vas y te emparejas con dos, dicen, no, con dos no. O sea, hay esa sanción positiva o negativa. Si te vas a tres mal, si te vas a uno mal, y todo el rato cuando te quedas en dos, ya la gente se tranquiliza. Porque lo que queremos es etiquetarlo, encajonarlo para tenerlo claro y para saber qué debemos sentir. Y a partir de ahí es cuando se genera todo lo demás. Cuando una relación no es exclusiva en el ámbito sexual o en el ámbito romántico o en los dos, esa relación no tiene futuro. Cuando te sale mal, pues entonces te dice, ¿ves? ¿Qué esperabas?
Si es normal, si es que ya te dije yo que tenías que volver al redil. Toda nuestra cultura está como encaminada a hacer que no nos desviemos de la senda marcada, ¿no? De la senda de la monogamia. Recibes continuamente todo el rato el mismo mensaje de solo tienes un modelo, el modelo es este. Un molde en el que tiene que encajar todo el mundo, quiera o no. Una cosa es cómo funciona nuestra cultura amorosa, ¿no? Y otra cosa es lo que luego en la práctica ocurre. Como todas sabemos, arriba del 85% de las personas monógamas son infieles, hombres y mujeres. Cosa que es de lo más normal, porque es que si a cualquiera le planteas, pues eso, toda tu vida tienes que sentir deseo solo por una persona y solo satisfacer tus deseos y tus relaciones sexuales solo con una persona, pues eso, así planteado como promesa hasta que te mueras, es como complicado. Cómo han cambiado los modelos familiares y los modelos de pareja desde entonces hasta ahora. Que anteriormente tú amabas a los 30 años, que era el tope de vida, hasta los 1700 antes de la Revolución Industrial, y claro, de repente ahora tenemos hasta los 75 años. Ese amor único para siempre, ¿no? El amor de mi vida, que eso era un ideal que antes estaba mucho más relacionado con la práctica, ¿no? Bueno, amar para toda la vida cuando te mueres a los 30 es muy fácil. Amar para toda la vida cuando ya son 75 años, bueno, pues ya te lo vuelves a replantear, ¿no? Hace unas décadas en España el divorcio aún era ilegal. En España es de mutuo acuerdo desde el 2005. Entonces, las relaciones convencionales son aquellas que siguen los continuos, que son como las creencias compartidas en nuestro entorno social sobre las relaciones, sobre qué es una relación, qué define una relación comprometida, estable y qué dice que una relación tiene futuro, ¿no? Que es un amor de verdad. La diferencia entre tipos de relaciones en general está la monogamia, que la conocemos todos y todas. Después podemos abrir las relaciones de diferentes formas. O abrimos lo sexual o abrimos lo afectivo. Cualquier relación que no siga ese continuo es, por definición, una relación no convencional. Cuando tienes un follamigo o follamiga es como, pues eso, también es una relación abierta. Una relación abierta es una relación de pareja, romántica, sexual, donde no hay exclusividad en un sentido sexual. Poder tener sexo con terceras personas. Si encima estas personas, aparte del sexo, establecen la opción de que se pueda tener afecto o amor por terceras personas, más allá del propio núcleo de la pareja, empezaríamos a entrar en el mundo del poliamor. Una apertura emocional, poder enamorarte de otras personas. La anarquía relacional lo que pide es que no haya etiquetas dentro de las relaciones. Es decir, no tienes por qué poner a unos por delante de otros. No necesariamente le damos más valor o son más significativas para nosotras las que tienen un contenido sexual o un contenido romántico, ¿no? Eliminar las jerarquías, ¿no? Entre la gente a la que quieres. Relaciones abiertas, poliamor y anarquía relacional, y luego hay un montón de etiquetas más que nos sirven en la medida en la que la situación en la que vivimos nos sirven. Las etiquetas están bien como punto de partida, como para explicar algo rápidamente, pero es un problema cuando crees que solo puedes moverte dentro de esa etiqueta. La gente va a esa etiqueta de poliamorosa y entonces si tú sales con una sola persona, no es poliamorosa, o sea, sí es, pero no tanto. Y hay también un pequeño castigo ahí social y colectivo. No hay una academia swinger, una academia poliamor. No te dan el carné de un tipo de relación y de ahí no te sales, sino que es que puedes ir fluctuando, puedes tener diferentes tipos de relaciones. Entonces, lo único que se puede decir es que las no monogamias tienen que ser más de 2 personas, puede ser al mismo tiempo o no, y tienen que saber consensuadas. El resto son criterios variables que vas colocando con las personas con las que compartes tu vida. Explico un poco lo que no es poliamor, que me parece que es muy importante, ¿no? Si tú dices yo amo a 2 personas al mismo tiempo y las 2 son mis novias, pero ninguna de ellas lo sabe, eso no es poliamor. La definición de poliamor es amar a varias personas de forma consensuada, ética y responsable. Donde todas las personas involucradas dan su consentimiento explícito, saben lo que está sucediendo. La forma de una relación poliamorosa es muy complicada de describir, sobre todo porque hay casi tantas formas de poliamor como personas que lo practican. Hay una diversidad tremenda en la poliamoría, pero también en la monogamia, ¿no? Entonces hay relaciones que tienen solamente la parte sexual, hay relaciones que tienen solamente la parte afectiva y hay relaciones que tienen ambas. Y quiero aclarar, el poliamor tampoco es la panacea, tampoco es lo mejor en el mundo. La monogamia es una forma de relación
El poliamor es otra y las dos son perfectamente válidas. El poliamor es una alternativa de práctica amatoria, es una alternativa de amar. Respecto a si se puede amar o no se puede amar a más de una persona a la vez, hay una frase muy bonita dentro del poliamor que dice que el amor es infinito, pero en cambio el tiempo no. Es uno de los mitos del amor romántico, que no se puede amar a dos a la vez, pero sí. Sí, se puede amar a más de una persona a la vez, desde luego, por eso estamos aquí, porque nosotros sentimos así. Hay mujeres naturalmente poliamorosas, que son capaces de sentir afectos muy diversos por diferentes personas, y luego gente que no lo es. De toda la vida lo saben un montón de señores que tenían dos familias y conseguían tener durante años dos familias con una mujer, con hijos, y querían a las dos familias. Lo que pasa es que con una deslealtad soberana de principio, pero sí. Porque en realidad no es nada malo que te guste otra persona, es lo más natural del mundo. En las familias amamos a nuestros padres, amamos a nuestras madres, hermanos, hermanas, primos, tías, abuelos, amamos a muchas personas a la vez. Ninguna de esas personas nos pide exclusividad de amar solo a una persona. Por ejemplo, este tema de cuando tú empiezas a ir al colegio y te dicen ¿quién es tu mejor amiga? Y entonces en esa edad empezamos a ver de que el afecto, el amor que hay en una amistad no implica exclusividad. Y con el tiempo vamos aprendiendo de que las amistades se pueden tener con varias personas a la vez. Me ha pasado lo mismo con tu película preferida, tu libro preferido, o este rollo tan cruel de quién es más a mamá o a papá. Entonces, si podemos amar a muchas amistades a la vez, si podemos amar a muchos familiares a la vez, cada uno de una forma distinta, y amar a cada una de estas personas no implica dejar de amar a las otras, porque se presupone como única y exclusiva forma posible que en cuanto se habla de parejas solo podemos amar a una persona a la vez. El tema de los cuidados es un tema que se ha hablado mucho dentro del poliamor. Si nos olvidamos de los cuidados, a veces cuesta distinguir el poliamor de otras variedades de relación. La gente suele pensar que es un cuidado paternal o maternal en el que tú tienes que decirle a esta pobre personita que no sabe nada de la vida, yo te voy a cuidar y como no sabes, yo estoy aquí. Generar relaciones de poder. Nuestra cultura de las relaciones nos ha enseñado a responsabilizar a las otras personas de las cosas que me están pasando. Es importante que cada relación establezca, bueno, se comunique sobre todo para expresar qué necesita, qué está dispuesta a dar. ¿Qué me pasa cuando estoy en una relación? ¿Qué consecuencias tienen las decisiones que yo tomo para la gente con la que me involucro, por ejemplo? El buscar el bienestar de todas las partes implicadas. Hablar de responsabilidad, ¿no? Acompañaría al cuidado con el asunto de la consideración. Esta idea de asumir esa responsabilidad, aunque parece muy sencilla, luego aterrizarla en la práctica es compleja. Es algo que se les atribuye mucho a las mujeres, este cuidado en general, desde cuidar de seres pequeños hasta cuidar a tu pareja, y que se tiene que trabajar del lado masculino. Y es que nosotras sí que nos preocupamos más por el cuidado. O sea, es decir, por cuidar a la gente a la que queremos. Los hombres, cualquiera que sea su orientación, tienen que abrirse a poder saber y averiguar cómo se cuida. Y requiere de mucha energía, ponerle mucha atención y aprender muchas formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? Porque la cultura en la que hemos crecido no nos ha enseñado eso. Tanto cómo se cuida a una misma como cómo se cuida al de al lado. Cuidar y cuidarse es una máxima que yo pondría así como muy importante. Cuidado para ti, consideración para el de al lado. Todo el rato, todo el rato. Es uno de los temas que nos preocupan y sobre los que más trabajamos, el tema de los celos, ¿no? ¿Qué hacemos? Para mí los celos es un tema complicado porque soy celosa. Pues los celos es una palabra que es como un gran paraguas que engloba un montón de cosas. Dentro de la cajita de los celos metemos de alguna manera todas las emociones y sentimientos que sentimos que son de alguna manera negativos. Psicológicamente suelen definir como el miedo a perder un vínculo significativo. Necesitamos aferrarnos a las personas porque tenemos un intenso miedo a perderlas. Para cada persona los celos significan una cosa diferente. Puede haber tristeza, puede haber rabia. Puede ser inseguridad, puede ser pérdida de privilegios y cada persona tendrá unos celos diferentes. Como los veo tratados es como si fueran una infección de transmisión sexual, o sea, es de esto ay no, es que me han salido celos, no debería tener, esto como me lo quito. Y por eso los rechazo. Al principio me avergonzaba tanto que no lo contaba, no hablaba de ellos. En ese sentido, pensar que los celos deberían desaparecer en algún momento ni siquiera sería saludable. Entonces, pues si tienes miedo a perder ese vínculo, pues es normal que digas,
Ay, Dios mío. No va a desaparecer nunca y además son adaptativas, o sea, las emociones nos dan información y nos ayudan a desenvolvernos en el medio. Y entonces es normal que lo sientas, lo que no es normal es qué haces después. Los celos no tienen por qué hacer daño a tu pareja. Es decir, ya que te hacen daño a ti, pues por lo menos que no hagan daño a más personas, ¿no? No es algo malo en sí mismo, lo único que indican es que hay algo que trabajar. Bueno, lo que sucede es que en efecto sienten cosas, en efecto socialmente sale el tema de los celos y luego ¿qué sucede? Lo trabajan. Que aunque yo me empeñe en que mi pareja no tenga algo con otra persona, los sentimientos van a estar ahí o si no pueden surgir, que yo no tengo ningún control. Entonces, asumir eso y aceptarlo creo que es base para empezar a trabajar los celos. Bueno, hay un porcentaje muy fuerte de celos que son imaginarios, ¿no? Y cuando yo no sé qué está pasando, me lo invento. Y me lo invento de la peor manera posible. Siempre esperamos que el otro emita un mensaje de tranquilidad y te diga, no, ella no significa nada para mí, y que denigre, ¿no? Degrade a la otra persona para que tú te sientas superior. Bueno, pues eso también hay que trabajarlo, ¿no? La primera vez que tu pareja sale con alguien, tu cuerpo te avisa y adentro tienes como un pequeño monstruo que te desgarra por dentro y que quiere salir y que lo odias y conversas. A ver, pequeño monstruo, vamos a ver qué sucede. Y ahí va el trabajo de reflexión con tu pareja. Como hemos estado diciendo, es darse cuenta de qué significan los celos para cada persona. Lo que me provoca celos es por su edad, por su físico, por su orientación, por su... no sé, o sea, es como... te das cuenta que es que te produce una manía inaguantable, digamos, que tiene moto. ¿Significa que esa otra persona es mejor que yo, es más divertida, es más guapa, es más triunfadora? ¿Por qué va a ser mejor o peor la otra persona que yo, etcétera, ¿no? Que depende mucho de tus relaciones pasadas y de la relación en que estás, de la dinámica que haya en esa relación, de cómo funciona, de cómo te refuerza la otra persona o cómo te mina. Y también creo que tiene que ver mucho con la autoestima, es decir, el pensar, ella me puede querer a mí y puede también querer a muchos más. Porque yo pienso que el amor es una energía inagotable, no es limitada. Una vez empecé a tener una relación poliamorosa, me di cuenta de que había muchos más tipos de celos que el miedo a que mi pareja se liara con otra persona. Los celos saldrán en esa situación en que haya algo que nos haga confrontar esa inseguridad. Mi pareja estaba hablando con una chica con la que estaba empezando algo, estaban hablando de física. A él le encanta la física, a mí no tanto. Entonces, verles hablar de física tan entusiasmadamente era como... ellos estaban en un sitio al que yo no podía acceder y de pronto me dio un brote de algo que yo no sabía lo que era, porque para mí eso no eran celos. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos inseguridades. No hay nadie que tenga la seguridad de que confíe 100% en todo. No somos superhombres ni supermujeres. No conozco a nadie que no los experimente al 100%. Quizá esa inseguridad le aparece a nivel de familia o esa inseguridad le aparece a nivel de competencia laboral. También hay gente que es muy celosa con los amigos y las amigas. Creo que le pasa a mucha gente, que tiene los celos definidos de una forma muy limitada y de pronto cuando aumentan las posibilidades, aumenta de pronto la definición de celos, pero de una forma bastante impresionante. Sí que tengas este miedo, pero que lo puedas comunicar y que lo comuniques de tal manera que la otra persona pueda hacer algo por ti. Y dando tiempo a la gestión de lo que esté pasando entre todos los integrantes de la pareja. A este proceso yo le llamo timing of affect, es decir, domesticación de tus afectos, modificación, transformación. No hay fórmula mágica para trabajar los celos, ¿no? Yo no te voy a decir que hay una desaparición de los celos como tal, lo que hay es una transformación de esa emoción. Creo que solo podemos aprender a convivir con ellos. En lugar de sentir la primera vez que te caes de un paracaídas con los celos total de la monogamia, pues después sientes que vas a una montaña rusa, mira. Yo a mis ex los quiero de una manera absolutamente brutal, pero claro, ahora puedo verlos, quedar con ellos, ver a sus parejas y a sus hijos, ¿no? Y compartir porque yo no he dejado de quererlos, los sigo queriendo, solo que he transformado. Experimentan una nueva emoción, un nuevo afecto, una nueva sensación en todo el espectro. De hecho, hablamos de la compersión, que es un poco casi lo contrario a los celos, es ser feliz porque la persona a la que quieres es feliz. Pues trabajo con la idea de, bueno, pues qué bonito que mi chico tenga amigas y tenga amigos, gente querida, gente que le aporta y que le suman. Se puede sentir compersión por los hijos, se puede sentir compersión por amistades, se puede sentir compersión por un montón de cosas. Se trata de ser generosa, ¿no? Y de decir, qué bien que mi amiga tiene tantas amigas, porque yo no puedo quedar todos los días con mi amiga, no puedo darle todo el cariño y los afectos que ella necesita, ¿no? Un compañero me decía que su hija está metida en ayuda humanitaria, se quiere ir a países muy complicados. A él le da muchísimo miedo, pero ve a su hija tan feliz
que le da mucha alegría. Eso es conversión también. Si su pareja tiene la moto que tú quieres tener, o el coche que tú querías tener, o viaja a los países que tú querías viajar, o tiene la profesión que tú querías tener, mal. Te va a costar sentir esa compresión de ¡ay, qué bonito que estás con esta persona que envidio tanto! Igual no es tan fácil. Para mí, por ejemplo, fue como experimentar una sensación totalmente nueva. Quiero decir, yo la primera vez que sentí eso, que después le puse el nombre de conversión, yo fue como si viese un color nuevo. Yo siempre lo digo que para mí fue una... De pronto no sabía qué estaba pasando y fue maravilloso. Todo el reto, adquirir las herramientas para poder llevarla a la práctica sin sufrir. Parece haber como dos vertientes. Una que afirma que la crianza poliamorosa es desestabilizante para los niños. Mentira, es el mismo mito que se decía que cuando tienes dos padres y son gays y madre mía el niño, entonces no. Y otra que afirma que más bien al contrario, o que no afecta o que crea una estructura mental mucho más abierta y preparada para los cambios y la variedad. Son seres que emocionalmente están más maduros, más maduras, más preparadas en este tema. Hay una premisa básica. A los chavales, a los niños pequeños, les gustan los entornos estables. Cuando tú tienes niños y niñas dentro de una relación de poliamor, bueno, pues lo único que hacen es que ven una persona más, pero no hay ninguna otra alteración. Lo estable en su familia es que los adultos tengan varias relaciones entre varias personas, mientras eso se vaya manteniendo, se mantiene esa estabilidad, por tanto no debería ser dificultoso. No sale absolutamente nadie afectado, todos los niños y niñas que están en relaciones poliamorosas son normales. No existe ese normal y raro, hay como relaciones que funcionan mejor y peor, y educaciones mejores y peores, pero independientemente, creo yo, del formato. Lo que es inadecuado para los niños es inadecuado en una pareja monógama y en un grupo poliamoroso o en una relación poliamorosa de cualquier tipo. Los niños y las niñas aprenden a ser monógamos y monógamas. Tú le preguntas a un niño pequeño, mi vida, ¿ya tienes novia? A un niño le preguntas si ya tienes novia. Pa, la heterosexualidad. Pa, la monogamia. Los niños criados en entornos poliamorosos tienden a tener más facilidad para recibir atención cuando el número de adultos en el hogar es superior a la pareja. Toda la autonomía, el empoderamiento que yo trabajo todos estos años hasta llegar al momento en el que tengo el bebé, de repente, me he visto necesitada de comunidad. Lo cierto es que la mayoría de personas que tienen relaciones de poliamor sí que aboga por la comunidad. Que hay una tribu cuidando a los bebés, porque si no, todo el peso cae en la mujer. Entrevistaba a una de las parejas que me decía, oye, tienen ahora, son 3 personas y una sola cría. Y le decía, ¿y tenéis ganas de más? Y me decía, mira, cuando haya una persona adulta más, entonces metemos a más, porque vamos, aquí somos 3 y no podemos. A mí me gustan mucho las historias estas, ¿no? De familias en las que hay varios papás y varias mamás y porque, bueno, creo que todo el mundo sale ganando, más que si cada cual está en su casa haciendo lo suyo. Creo que en ese sentido se rompería un poco con el individualismo. Una frase que utilizamos mucho es que el amor es infinito pero el tiempo no. Queremos todos en el día de hoy triunfar a nivel laboral y tener una carrera que nos llene. Queremos tener una pareja con la cual estemos muy bien y muchas personas querrán también ser padres o madres. Organizarnos para ver a quién le conviene más qué día de pasar tiempo con una persona, pues a veces sí hacen falta herramientas, hace falta Evernote, hace falta Google Calendar. Y luego con disyuntivas como, por ejemplo, mi papá está mal en estar en el hospital y te necesito hoy. Pero también me necesita la otra pareja, entonces ¿a quién le doy más importancia o más prioridad? ¿Cómo cuido a mi pareja o cómo cuido a la otra pareja, etcétera, ¿no? Y claro, empiezas a sumar cosas y dices, ¿puedo tener tiempo para todo? Cuestionarte el amor y ejercer relaciones diferentes, estamos hablando de privilegios. El que tú puedas llegar a decir que tienes gestión de tu tiempo, el que tú puedas gestionar tu tiempo, ya es un privilegio. La globalización nos trae otra forma de querernos que tiene que ver también con el consumismo. El tipo de poliamor que se ejerce ahora mismo también va mucho de la mano de este consumo individualista neoliberal de yo, ¿no? Al final, bueno, el amor es también un producto de masas. Uno de los puntos de inflexión del poliamor es el individualismo. ¿Cómo se maneja de verdad este tema? Iniciar una relación se caracteriza por un nivel de energía y de optimismo de alguna manera muy alto. Yo siempre un poco trabajo con el tema de
de la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación. Es una dinámica interna también y de responsabilidad el pararnos en ese momento en el que no te quieres parar porque estás, ¿no?, como muy ilusionada y muy emocionada. Pero al final la gestión del tiempo es la misma. Cuantas más personas tenemos en nuestra vida, sean amores, sean amistades o sean grupos de ocio, pues más difícil es gestionar el tiempo. El tiempo es limitado para todo el mundo. Ser responsables de saber y saber explicitar hasta qué punto yo tengo disponibilidad y disposición para compartir tiempos y espacios con una relación, ¿no? Si tú tienes amistades individuales, en paralelo, pues al final o les ves cada 2 meses o no puedes mantener un número muy grande de amistades. Sin embargo, en grupo es más fácil. A ver, aquí está el discurso y aquí está la práctica, y entre medio se van desquebrajando cosas. Justamente el otro día hablábamos de qué cosas nos hacen felices del poliamor y salieron cosas como la red de afectos que se genera. El hecho de abrir y expandir el amor nos puede hacer ver bueno, que se puede funcionar en redes amorosas. Cuando varias personas tenemos una relación con la misma persona, también se genera ahí una especie de círculo de afecto bastante interesante. En vez de estarlo viendo con ese concepto de enemigos, pasas a verlo como que estás en una red de 3 o de 4 o de 5, de repente te das cuenta que cuanto mejor está la red, obviamente mejor estás tú. Sí, utilizamos la palabra metamor para hablar de los amores de nuestros amores, y esa palabra a mí me ha traído muchísimas cosas buenas. Como si estás en una empresa y estás en un departamento que hay 5 personas. Y que tú tengas la paja mental de decir, ah, qué bien, entonces después si me dedico a machacarlos a todos voy a estar mejor yo. Y es como, no, o sea, si estamos bien el jefe y yo me cargo a todo el resto del equipo, yo voy a estar mejor. Y no, es bastante probable que estés peor, porque como esté todo el equipo a disgusto, es probable que eso te acabe salpicando a ti y acabes estando tú también a disgusto. Bueno, siempre he tenido muy buena relación con las parejas de mis parejas, y esa es una de las cosas que me hace tremendamente feliz. En el sentido de que podría hacernos ver que el amor es una cuestión muy diversa, ¿no? Si estando con una persona eres feliz, estando con más de una, pues eres más feliz todavía. Porque esa red, ese tejido social y emocional, es lo que a mí me hace vivir, lo que me hace feliz. El tener a varias personas que te quieren de una forma tan especial es increíble. Lo más novedoso de la poliamoría es la negociación. Es una cosa que sería muy útil que lo hicieran todas las diferentes parejas, monógamas o no monógamas. Empezar una relación de cero. Yo puedo decidir cómo quiero construir una relación. Es decir, cuando tú entras en la estructura de la monogamia, se sobreentiende que hay un pacto de fidelidad que no se va a romper. Por poner ejemplos tradicionales, separación de bienes o bienes compartidos. Cuando hablo de acuerdos, estoy pensando en puntos de encuentro. Una pareja que conocí hace tiempo, en el cual los 2 miembros de esta pareja eran muy cinéfilos, y entonces decidían de que cada persona podía amar a quien quisiera, podía tener sexo con quien quisiera, pero eso sí, las estrenas de cine tenían que ser juntos. ¿Por qué? Porque esa era la parte que les unía como pareja. Esto es una cosa que es de exclusividad nuestra. ¿Qué acuerdos hay en el poliamor? Es que depende de cada cual. No hay nada definido, no hay un patrón estándar en las relaciones poliamorosas, entonces tienes que llegar a los acuerdos con tus relaciones de forma individual. Primero a mí misma, dónde estoy, qué necesito, qué quiero de esta relación y qué necesito para vivirla bien. A mí me va bien que conforme empieces una relación me avises. A mí me va bien que no me avises hasta que no consigues que sea serio. Oye, va bien para los niños que se vea o que no se vea. Y entonces, poniendo todo eso encima de la mesa, necesitamos llegar a un punto de encuentro. Y establecer cuál es el pacto de pareja. Y el acuerdo puede ser, pues, nada de sexo con otras personas, pero intimidad sí, o sí puedes tener sexo con alguien de vez en cuando, en una ocasión especial, en un viaje, pero yo prefiero no saber nada. Y sobre todo se tienen que respetar esos acuerdos. Esto es clave. Podríamos redefinir la infidelidad como es no cumplir el pacto de pareja. Y que tú vayas modificando los acuerdos, ¿no? No siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, hay parejas que solo son poliamorosas cuando viaja uno de los dos. Y de repente eso se puede renegociar. Las necesidades que tienen, las expectativas, los deseos que tienes de la relación cambian en el tiempo, cambian con la edad, cambian con tener trabajo o no tenerlo, cambian con tener una crisis, cambian con la crianza. Pero también hay parejas monógamas que construyen
así su pareja, ¿no? En base a negociaciones, sobre todo las que llevan mucho tiempo. Si surge algo, se vuelve a poner sobre la mesa, se vuelve a conversar y se vuelve a tener un acuerdo. Y eso es lo bonito, quizás, que la poliamoría permite más sentirse en un proceso de construcción constante. Al final es una relación de poder de dos personas en donde la democracia entre dos, pues ahí está un poco minada, ¿no? Por eso es que se habla de negociación y no de sacrificio. Creo que era Sun Tse en el arte de la guerra que decía que el mejor conflicto es aquel que se evita. Pues en las relaciones de pareja también es lo mejor. Claro, cuando viene un problema dentro de tu relación, bueno, pues la comunicación es muy importante. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Porque si yo te aviento un plato, ¿se va a solucionar el problema? No. Nos está pasando esto, ¿queremos que pase? ¿Hacia dónde es posible que vaya? Hablar, hablar, hablar y que no pase. Por eso se habla tanto de la comunicación, de por qué es importante aprender a comunicarse. Es decir, que la otra persona esté al tanto de lo que nos va pasando. A veces nos callamos cosas o intentamos no hacer daño a la otra persona. Si te pasa algo, si sientes algo por alguien, lo hablamos. Tanto si tenemos la pareja abierta como si la tenemos cerrada, ¿no? Tenemos que estar abiertas a poder hablar de esto, ¿no? Por lo menos poder hablarlo. Pero qué bonito sería si lo pudiéramos hablar en cualquier estructura de relación amorosa que construyamos, ¿no? Para que una relación, ya sea monógama o no monógama, tenga visos de ser funcional o de generar mucha felicidad, es necesario que haya sinceridad. De hecho, dentro de la definición de poliamor está esa palabra. Si no eres honesto, no eres poliamoroso. Esta forma de comunicar efectiva, real, que se tiene abierta, ¿no? Y bueno, por supuesto, lidiando con tus miedos interiores, es una de las cosas que se necesita y que además se hace en muchas de las prácticas del poliamor. Sin esas diferentes aptitudes hacia esta relación, es muy fácil que entonces se vengan los egoísmos, que vengan las traiciones, que vengan los engaños. Hay gente poliamorosa que miente y engaña. Es que a veces nos pensamos, es que la poliamoría es el paraíso porque nunca te van a engañar, no es cierto. Como le damos mucha importancia a la honestidad, trabajamos esa parte de no engañar, no puedes llegar a un acuerdo, puede haber algo permitido fuera de la relación o tal, pero lo importante es ser honesto y cumplir los acuerdos que tengas con tú o tus relaciones. Un límite es igual una relación no convencional que una relación convencional. Es un lugar por el que yo no quiero pasar. Por ejemplo, yo con alguien que sea racista no voy a tener una relación. La gente cuando empieza, por ejemplo, suele decir como límites muy concretos de no puedes hacer tal y no puedes hacer no sé qué y no puedes hacer no sé cuánto. Hay tipos de límites, lo que llamamos límites blandos, que son más flexibles. Quizás esto a mí no me gusta, pero bueno, en ciertas circunstancias a lo mejor lo podría pasar. Y los límites duros, que una cosa de la que una persona está segura que no va a querer hacer. Tal vez la primera vez digas, a esta casa no entra. Y luego vas teniendo tu proceso y de repente dices, mira, no pasa nada, mira que se quede, mira, pues este fin de semana yo no estoy. Los límites tienen que funcionar como en cualquier otra relación y esto no forma parte de nuestra cultura ni sexual ni romántica. No hay unos límites definidos, son criterios, es lo que te apetezca a ti, lo que me apetezca a mí y cómo vamos a llegar a esto. Los mitos del amor romántico hablan de quien la sigue la consigue, ¿no? Y esto no es otra cosa que vulnerar los límites de otra persona y además en una asimetría entre los hombres y las mujeres, ¿no? No se puede consentir igual desde una relación entre iguales que desde una relación en la que hay una parte que está oprimida y hay una opresora. Porque al final, para llegar a esos puntos de encuentro, tenemos que estar todas presentes, todas nuestras cosas tienen que estar presentes y lo deseable y lo ético es que estén en igualdad de condiciones. Que creemos que es la forma sana de llegar a una relación buena. Aprender a identificar los propios límites, aprender a exponerlos y aprender a protegerlos. Tal vez una persona te cause un tipo de sensación muy diferente a la otra y los límites sean completamente diferentes. Se pueden revisar las cosas y se puede ir cambiando. Cualquier relación debería ser dinámica. Eso es una cultura del consentimiento y eso es una cultura que asume los límites de todas, ¿no? Eso es una cultura respetuosa. La monogamia es una forma de estructurar las relaciones sociales. Hay que pensar si hay algún tipo de autoridad que eso de manera directa o de manera indirecta ha llevado a que se esté machacando un único modelo como mayoritario, en algunas situaciones como único, porque sirve a unos beneficios de ciertas personas. Y ahí sí que podemos plantearnos de ¿a quién beneficia esto? Pues no hay que ser premio Nobel para saber a quién le beneficiaba el matrimonio. La monogamia es un mito. Es un mito construido fundamentalmente para nosotras, las mujeres.
O sea, a ver, quiero decir que las mujeres sois personas desde antes de ayer. Claro, cuando empezó el tema del feudalismo y de las herencias, ya era importante, ¿no? Si yo iba a heredar una casa, bueno, ¿cómo voy a asegurarme que esta casa va a quedarse en mi familia? Es la manera en que los hombres se han asegurado siempre de que su descendencia es suya. Ella es la que necesitaba ser fiel, para que entonces yo asumiera, solo se casa conmigo, este hijo es mío, acaban mis bienes y yo los heredo. Realmente es perverso, ¿no? Que nos hagan creer que el amor es una cosa de mujeres. Y eso lo juntas con la coartada de los hombres tienen más necesidades, entonces por lo tanto necesitan diseminar sus semillas por todas partes. Estás teniendo a la vez un doble discurso de no, tienen una relación monógama. No, ella tiene una relación monógama, él no, porque él tiene una justificación social de que puede hacer las cosas de otra manera. A los hombres nunca les educan para que el amor sea el centro de sus vidas, sino una cosa más. Por supuesto, la fidelidad para los hombres no era obligatoria. Y a nosotras de alguna manera nos meten en la idea de que nacimos con un don para amar, para cuidar, ¿no? No solo al marido, sino a los hijos e hijas que tengamos con el marido y también a los suegros y a las suegras y a quien haga falta. El matrimonio, junto con la revolución industrial y el capitalismo, empezaron a separar los roles. La mujer tenía que quedarse en casa y el hombre tenía que salir a trabajar. Esta división de roles cambió en qué era un hombre y qué era una mujer. La culpa es un gran elemento que también viene del cristianismo y que está también asociada a esta idea de que cuando amas a una persona no puedes amar a nadie más, y si te sucede que te enamoras de alguien más es algo anormal, es un pecado, es una aberración. Esto evidentemente, insisto, no se cumplía para los hombres, era un mandato solo para las mujeres. Creo que genera muchísimo sufrimiento, sobre todo en nosotras. Yo creo que los hombres están más acostumbrados a tener más relaciones, a amar a otras personas, ¿no? Y no se sienten tan culpables. No es como de, no, él sale ganando y entonces no seas monógama porque sale ganando él. Es como, hostia, espera. Eso contamina todo, pero hay muchos más elementos en juego. Para los hombres es más fácil disfrutar de la poliamoría que para las mujeres. Roles de pareja monógama creo que es inevitable reproducir. No sé, yo hay veces que estoy muy optimista, sobre todo cuando veo a la gente hablar sobre el tema poliamoroso, y otras veces pues que pienso que no, que estamos reproduciendo lo mismo en la poliamoría, exactamente lo mismo que en el resto de las relaciones patriarcales. Hay mucha gente que consigue llegar a no reproducirlos, pero yo veo muchos patrones, tanto en mí como en otras personas, de relaciones monógamas. Que cuando tú estás con una persona, en una relación que es hombre y mujer, ella pasa a ser tu propiedad. Esto se ve claramente en los apellidos. Nos han educado desde pequeñitas con el tema de las princesas Disney, ¿no? Que son mujeres pasivas a las que hay otras personas que le solucionan los problemas. El hombre se le aterriza únicamente en un par de emociones que son el tema de la agresión, por ejemplo. Yo creo que por eso en las estructuras de pareja heterosexual en las que hay esa repartición de roles es más complicada la poliamoría. Hace casi imposible que estos mundos en realidad se comuniquen y se crucen para tener una verdadera relación sana. Si no, es que es muy fácil meterse en lo que le llamo yo el poliamor romántico, en el que tú simplemente coges el amor romántico, el modelo este que ya teníamos ahí de toda la vida, y lo multiplicas por 3. Es muy curioso cómo los hombres llevan mejor la poliamoría para ellos que para las compañeras. Al contrario, el poliamor sacado desde todo este tema machista, patriarcal y demás, lo único que genera es extrema violencia y poner a una mujer en una situación de aún más desventaja. Por supuesto, hay casos de abuso dentro de círculos poliamorosos, pero es que los hay en todas partes, no hay ningún sitio que esté 100% libre. Que aparte de los casos de muertes hay un montón de casos de maltrato psicológico. Tengo que recalcar que me he encontrado con muchísimas menos actitudes peligrosas dentro de estos círculos que fuera. El amor es una construcción social, económica, cultural, que lo mismo que se construye, pues se puede deconstruir y se puede destrozar y se puede reinventar también. Yo lo tengo muy claro, el poliamor informado por el feminismo siempre. No se puede entender poliamor sin feminismo, porque entonces no hay relaciones de igualdad, que es en lo que se basa el poliamor. Tú como mujer dejas de ser objeto de la relación para ser un sujeto activo de la relación. Creo que esa es la clave, ¿no? Que cuando las mujeres podamos disfrutar del amor en condiciones de igualdad y en relaciones libres de violencia y libres de dominación, entonces nos va a ser mucho más fácil
tener varias relaciones y disfrutar de todas ellas. El que tú puedas imprimir equidad, respeto, comunicación, cooperación, sororidad entre chicas. Se basa en la honestidad, en que todo el mundo elija, en que haya acuerdos, en que todo el mundo opine, todo el mundo haga lo que quiere hacer, y eso es el feminismo. Pero claro, Latinoamérica y España, el foco se está poniendo y se tiene que poner en el feminismo. Tenemos una historia de machismo impresionante. Entonces no puede haber poliamor sin feminismo. La oportunidad de poder trabajar tu relación desde el feminismo me parece que es una de las mayores aportaciones del poliamor. Todas las relaciones humanas son muy complicadas y están todas atravesadas de luchas de poder. Pero es verdad que las emociones están construidas, están culturalmente. Nos dan herramientas para aprender a relacionarnos con los demás y también para aprender a gestionar nuestras emociones, que a mí me parece muy importante. Porque a veces no sabemos ni expresar lo que estamos sintiendo. Pero ya hablo pues, de las relaciones que tienes con tu mamá, con tu papá, con toda tu familia, tu entorno cercano, tu entorno laboral, social, con los teleoperadores de las telefonías. Si tú incorporaras todos los beneficios de una relación de poliamor dentro de tu relación, ya no de monogamia, con tu madre, con tu padre, con tu abuela, el respeto que le puedes hacer con tus compañeras de trabajo, vamos, esto sería otra cosa. Estamos todos un poco en pañales, tratando de aprender a relacionarnos en esas nuevas estructuras con toda la dificultad que conlleva. En el poliamor hay un trabajo real, insisto, en el informado por el feminismo, en el que tú vas y coges un libro y te tratas de leer a la feminista y te tratas de leer a Mariluz Esteban, te tratas de leer a la Meg Barker, tratas de leer a mucha gente trabajando con este tema. Y sobre todo le ha puesto a encontrar mucho más placer en las relaciones humanas, que no sean tan dolorosas, ¿no? El poliamor permite que tengas transiciones entre tus relaciones mucho más calmadas, mucho más amorosas. Claro, por ejemplo, oye, pues si una relación no te funciona, pues la dejas y a otra cosa mariposa. Y no hay esta regla de no la vuelves a ver, ¿y por qué le estás hablando? No. Que vaya a funcionar con unos valores de los que hemos hablado, como responsabilidad, cuidados, feminismo, horizontalidad, que no existan relaciones de poder o luchar contra ellas, contra la violencia, la cultura del consentimiento. Hablar de manejar una comunicación no violenta a nivel laboral, empezar a ver qué es lo que está haciendo la gente del poliamor y qué están haciendo las feministas para poder comunicarse mejor y que esto tú lo traigas al terreno, cualquiera el que sea, vamos, es maravilloso, ¿no? O sea, es lo que hace falta. Hay un mogollón de tareas que luego curiosamente ves que también son muy útiles de tratar en las relaciones monógamas convencionales y que la gente sería más feliz si también lo hiciéramos. Todo el rato se plantea como el debate de qué tipo de relación es mejor, si las relaciones abiertas o las relaciones cerradas. Yo no me atrevería a decir que hay un tipo de relación peor o mejor que otra, en el sentido de la abierta mejor que la cerrada. Lo de plantear que una es mejor que otra. Creo que se puede hacer muy mal una relación abierta y se puede hacer muy mal una relación cerrada. Lo mejor es una relación que tenga sentido con tu forma de entender la vida, ¿no? Y te haga sentir bien. Yo pienso que la poliamoría está súper bien para la gente poliamorosa. Lo que es buena idea es que elija qué tipo de relación quiere tener. Que la gente monógama que intenta ser poliamorosa lo pasa muy mal. Saber qué quiere uno o qué va buscando o por qué se mete en ese lío. ¿Por qué meterse en esto de la no monogamia? Esa es una muy buena pregunta. Una razón perfectamente válida es de, no, es que yo me meto para probar. Y entonces tú con que vayas avisando a la gente de, oye, no, yo aquí me he metido a probar y estoy tanteando, pues con que todo el mundo lo sepa no hay problema. Y vas cuestionando, que es a mí lo que me parece más importante, tener un pensamiento crítico. ¿Por qué se están haciendo las cosas? Poder sentir como me sale de dentro, a mí personalmente me aporta muchísimo. Entonces, ¿por qué tienes más de una relación? Porque quieres. Ahí está la ventaja de tener dos. Para muchas de nosotras es nuestra única opción, es la única opción viable. Es positivo para tu vida vivir de acorde y aprender a vivir de acorde a algo que es importante para ti, que es significativo, ¿no? Ya no es un beneficio, sino una necesidad. Y en ese sentido, la poliamoría es liberadora. La gente también se puede acabar encontrando en el lío de montar un tipo de relación que no es capaz de llevarlo.
O sea, meterse en el poliamor es terriblemente complicado. Hay un montón de parámetros que hacen que comenzar con esto sea difícil. Vivir una relación abierta, una relación no convencional, es bastante más complejo en un entorno que no está preparado para eso, requiere mucho más esfuerzo. Al final sales de la norma, te planteas cosas diferentes y encuentras un montón de problemas para llegar aquí. Que tengas la capacidad, el esfuerzo, la disponibilidad de estar construyendo una cosa que requiere de esa implicación, ¿no? Pues lo que suele pasar es como que vas un poco a ciegas y es complicado. Porque al final lo estás construyendo en un lugar en medio del no saber. No sabes dónde te vas a dar una leche o no. Y entonces como que normalmente es cuando te la pegas, que entonces dices como, uy, había un límite, uy, ahí no es buena idea que nos metamos, pero es más a tropezones cuando te lo acabas encontrando. Y cuando las cosas no salen bien es bastante más difícil encontrar recursos, acompañamiento, apoyo y no irte a la idea de no me ha funcionado porque en realidad la forma de que funciona una relación es que sea cerrada, ¿no? En tanto que es complicado y que va a ser un camino de piedras, meteros en él porque estáis convencidos que es la manera en la cual vais a ser más felices. Lo que importa es lo que sienta cada uno, que no se nos juzgue y que todo el mundo pueda vivir las relaciones como mejor le vengan. O sea, yo creo que lo mejor es tener todas las opciones posibles y que puedas estar pasando de una a otra cuando te da la gana. Prácticamente lo que reclamamos es que nos dejen amar como nosotros sentimos. El poliamor también es una alternativa y la gente tiene que conocer estas alternativas. Ni que estés en la monogamia y no te dejen pasarte a la no monogamia, ni que estés en una relación de anarquía relacional, poliamorosa, la que te dé la gana, y por tus ideales o tu entorno o tú lo que sea, no te puedas pasar a una relación monógama. Si tú no te cuestionas y vas avanzando por la vida, bueno, el significado de tu vida, pues habrás pasado y ya está. No, me salgo de aquí precisamente para tener más opciones en mi vida. En verdad, la mejor relación acaba siendo aquella en la cual una persona es feliz. Y si una persona es feliz en una relación cerrada, monógama de toda la vida, adelante, los demás nos podemos callar la boca. Si esa persona, por el contrario, lo que ves que esa relación monógama cerrada de toda la vida no le hace feliz, debería tener el derecho o la oportunidad de poder explorar hasta que encuentre aquel tipo de relación sexoafectiva que le permita llegar a la felicidad. Porque al fin y al cabo todo se trata de eso, de ser felices.